Tengo mala experiencia contratar personas con un currículum chulísimo, ¿vale? Y al final esta persona no quería trabajar. Yo prefiero contratar a una persona sin experiencia ninguna. O sea, cuando dices, es que me sale muy caro formar para que se vayan, y entonces él se lo pasaba a términos económicos a la inversa, imagínate trabajar con gente que tú no has formado. Qué caro te sale esto. Y entonces se empieza a generar una mezcla entre lo que es la familia y la empresa en la que no hay límite. Un líder, ¿nace o se crea? Bienvenidos. Hoy hemos traído aquí al programa para hablar de liderazgo a Inma Strems. Inma, preséntate un poquito aquí a los compañeros. Bueno, yo soy Inmaculada Strem, soy coach de liderazgo y mentora estratégica, soy abogada en ejercicio y estoy en el equipo de Tony Robbins Europa. Estoy encantada de estar en este podcast contigo y con Víctor y a responder las preguntas que tú nos plantees. En verdad, tengo muchas apuntadas, ¿vale? Lo que pasa es que siempre nos gusta que esto sea una charla pues más amistosa y conforme vamos hablando van saliendo cosas muy interesantes. Víctor, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Tengo muchas ganas de averiguar más cosas sobre liderazgo. Ya las sabes. Sí, Realmente ya las sabes. Lo que pasa es que técnicamente a lo mejor no hemos bajado todas esas bases a tierra y es por eso que está aquí Inma para contarnos. ¿Por qué Inma? ¿Un líder nace o se crea? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace y yo creo que es como un poco excusa para cuando no ejercemos el liderazgo decir que yo no nací líder. Pero el liderazgo es una habilidad y como una habilidad se aprende. Sí que puede haber una tendencia, factor ambiental familiar, pero es una habilidad que se aprende y se mejora cada día. No es lo mismo el liderazgo que tenemos en la infancia que en la adolescencia, que luego cuando ejercemos un trabajo. Entonces yo rotundamente diría que se puede aprender. Se puede aprender. ¿Crees que hay personas que tienen más cualidades por lo que sea para aprender ese liderazgo antes que otras personas? Yo creo que tiene que tener una base de autoestima mínima, por lo menos para saber, y luego para mí es muy importante ganas de aprenderla. O sea, el que cree que ejerce un liderazgo pero no tiene herramientas o no sabe por dónde empezar, realmente no lo está ejerciendo. Yo tengo una frase que es muy graciosa que es, el que cree que lidera pero nadie le sigue, en realidad está paseando. ¿Vale? Porque no hay nadie detrás y el líder tiene que tener gente que le siga y le inspire, e inspire a otros. Qué buena esa frase. sí. Claro, ¿ves? Ya estoy empezando a ver yo esos pequeños detallitos, ¿no? Esas frases que terminan explicándote de una manera correcta lo que muchos sentimos por dentro y pensamos, pero no podemos expresarlo con palabras. Por eso vamos a tener hoy fiesta aquí. Víctor, ¿tú qué opinas del líder, de ser un líder en el equipo? Bueno, yo empecé mi camino en ejército, ¿vale? Y te digo que no tuvimos una asignatura como liderazgo, pero al final nos estábamos preparando, ¿vale? Para liderar, pero no había asignatura. Entonces no puedo decir que aprendí, por ejemplo, en la universidad militar, ¿vale? Liderar. Y después, al salir del ejército tuve mi primer puesto, ¿vale? 8 chicas, es un departamento de ventas, ¿vale? En un banco. Entonces, tampoco tuve tiempo para aprender estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pero lideré bastante bien, porque por resultados, ¿vale? Y por satisfacción que, bueno, obviamente tenía mi equipo, ¿vale? Porque si no tienes esta sensación que sois un equipo, no puedes conseguir mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé, en mi caso, bueno, y después, mucho más tarde, empecé a aprender como tal, leer libros, escuchar podcasts, asistir a eventos empresariales, ¿vale? Para aprender estas cosas. Entonces, mi opinión que la base la tienes dentro, ¿vale? Es algo innato que ya tienes después del nacimiento, pero estoy de acuerdo completamente. Bueno, para abrir completamente para abrir completamente es que Tus habilidades, ¿no? para abrir Como líder. completamente tus habilidades como líder, ¿vale? Tienes que aprender mucho, mucho, mucho y estoy de acuerdo. Pero, ¿qué opinas sobre
Yo tengo una pregunta. Dime. Dicen que solo 10% de la población mundial es muy Un porcentaje muy muy pequeño. poca gente, sí, sí, bueno, suena muy divertido, pero muy poca gente, es Ujú. 10%. Tienen habilidad de liderar y abrir su negocio entre otras cosas, ¿vale? Porque entonces, ¿qué opinas de eso? Tal vez 90% de la población mundial nunca jamás puede aprender el liderazgo. Yo creo que si lo enfocamos únicamente a negocios, puede ser, pero es que el liderazgo es mucho más. O sea, en una familia ya estamos liderando. Entonces, a veces se nos olvida que parece que el líder tiene que dirigir grandes masas o grandes negocios, pero el liderazgo empieza con el autoliderazgo, cuando yo soy capaz de gestionar mis emociones, mis objetivos, mi entorno. Claro, si esa estadística fuera correcta, solamente el 10% tendría una gestión personal correcta. Entonces, yo creo que quizás se refiere a liderazgo dirigido a grandes personas, o sea, a grandes núcleos de personas. Pero yo pienso que todos llevamos un líder interno. O sea, lo que pasa es que a veces se nos olvida que es importante que empecemos por nosotros mismos, ¿vale? El liderazgo es una cosa interior. Y luego que tenemos unos campos de trabajo muy buenos. O sea, en la familia es el primer lugar en el que tenemos que liderar. Y de ahí tu comunidad, de ahí tu empresa, y entonces tú puedes ir ampliando tu efecto de influencia en función de las herramientas que tú vayas cogiendo. Pero claro que sí, lidérate tú y puedes liderar cualquier cosa. O sea, Vale. esto parece sencillo, pero no lo es, ¿eh? Entonces, al final, eres partidario de un punto de vista que 100% de la población, Ujú. todo el mundo, puede liderar, Sí. ¿vale? Ok. Potencialmente, sí. Sí, sí. Vale. Y hay muchos más líderes de los que nos pensamos, porque claro, el liderazgo es una cosa que al final es influencia, entendida desde el buen sentido, sí, es para contribuir, y desde el mal sentido, para destruir. Entonces es una herramienta según el uso que le demos. Sí, sí. Tienes todo claro. Claro, claro. Yo ahora me vienen cosas a la cabeza al haber trabajado, ¿no? En una empresa con tantos trabajadores, cada uno de su madre, de su padre, maneras de pensar diferentes. Sí que es verdad que con lo que dice Inma de que todos podemos llegar a ser líderes, oye, yo he visto compañeros muy malos que no valen para liderar dentro de la empresa, pero liderando las fiestas de la falla o de su pueblo son los mejores y organizan y manejan grupos y he mirado esto y lo otro. Es increíble. A ver, yo pensaba, si pusieran toda esta energía en algo más productivo como montar un negocio o a ver si te suben el salario, intentando mostrar esas habilidades un poco dentro de la empresa para que te digan tú, a la oficina, que vamos a hablar, no para echarlo a la calle, sino para, oye, tienes una oportunidad. Hay gente que no se da cuenta de eso, que tiene ese pequeño, esa llamita de líder en pequeñas cosas en su entorno de su vida, pero que no las aprovechan bien realmente, entiendo. Suena muy, muy práctico, pero al final la gente, si hablamos, bueno, el mundo empresarial es bastante duro, ¿vale? Entonces, si hablamos de la gente, de la plantilla, al final todos somos herramientas, tal cual. Entonces, por ejemplo, hay que saber usar la herramienta. No puedes hacer las mismas cosas con un destornillador que con una, no sé, otra herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente también. Entonces, resulta que hay que contratar bien personas, ¿vale? Hay que contratar personas que puedes usar en tu negocio, ¿vale? Y si contratas un chico para, no sé, para una empresa que hace fiestas, entonces puedes contratar a Juan, porque hace fiestas de pueblos de puta madre. Pero no puedes contratarlo para trabajar en cadena, en Ford, por ejemplo. Sí, no, porque no tiene paciencia, no puede trabajar ahí, pero puede trabajar en otro. Sí, Debería de montarse, pues eso, una empresa de organizar eventos y fiestas. sí, esta empresa es una verdadera persona asalariada y también ser líder, pero en su puesto, sí, como también es posible. O tú te refieres que solo tienes que montar tu negocio para ser líder. Yo os voy a dar otro punto de vista, porque cuando se lideran equipos, esto que estáis planteando, parece que solamente las personas que hacen lo que se espera que tienen que hacer encajan ahí. A ver, se nos olvida que el liderazgo es el líder da un objetivo y todos tienen que ser capaces de amar ese objetivo.
¿vale? Entonces, cuando ponemos ese ejemplo de lo hace muy bien en las fiestas de su pueblo, pero luego en la empresa no, o sea, aquí yo veo un fallo de liderazgo, pero del líder, porque no ha conseguido que la persona ame el objetivo o encuentre un incentivo en ese objetivo que su Correcto. consecución le vaya a obtener un beneficio. Qué bueno esa, porque Sí, yo siempre he pensado que no hay, a lo mejor hay personas rebeldes dentro de un negocio, ¿vale? Que se te rebotan un día o que notas que no están bien. Y yo siempre he sido de la forma de pensar de que, oye, igual hay que darle un propósito a esa persona dentro de la empresa para que se sienta, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es la palabra esta? Para que se sienta útil dentro de la empresa. es que esa es la clave, esa es la clave. Yo trabajaba con una cliente que me decía que dentro de su equipo habían 2 o 3 personas como que no querían. Y claro que se había equivocado al contratar. O sea, partiendo de la base de que ella en su momento debió ver unas habilidades para poderlos contratar en ese equipo, el fallo para mí estaba en cómo ella no había sabido motivar o encontrar esa conexión de lo que para esa persona es importante. Entonces, todo el mundo dentro de un engranaje puede, con una motivación adecuada, y ahí entramos en el concepto de la coelevación de mi equipo, que esto es un concepto de liderazgo que normalmente se nos olvida. O sea, el líder no es el protagonista de la historia, es el que consigue sacar lo mejor de todo el grupo para obtener un fin común. O sea, esto parece muy sencillo, pero no es tan simple. Ir a coelevaciones, yo elevo a todos los miembros del grupo lo suficiente como para que ellos quieran hacer eso que es mi objetivo. O sea, esto que parece muy sencillo requiere mucho conocimiento, mucha habilidad. Por eso el liderazgo parece algo sencillo, pero hay que estudiar muy bien, hay que conocer muy bien, conectar con el trabajador para entender cuál es su motivación, qué es lo que realmente desea, me va a servir el objetivo final, cómo lo voy a llevar ahí. Requiere manejo de personalidades. Entonces, no creo que haya alguien, no sirves para esto porque no te has motivado. A lo mejor yo no he sabido motivarte lo suficiente o darte lo que a ti te hace de sentir pertenencia al grupo. Y eso es muy importante en un equipo. Sí, Creo que estoy de acuerdo. sí hemos contratado bien antes, sí, Efectivamente. claro, porque bueno, como he dicho bueno, yo pienso que hay solo 10% que no pueden trabajar, ¿vale? Bien, siempre trabajan mal. Por ejemplo, hay esta Vale. parte de la Sí. población mundial. Hay otra parte, 10%, que siempre trabajan bien. Y 80%, ¿vale? De las personas trabajan, depende Del entorno. del entorno, del líder y tal, ¿vale? Entonces, en este caso, me parece una idea perfecta no contratar primeros 10%, ¿vale? Contratar siempre este 10%, pero al final tú vas a tener 80% de la gente en tu plantilla y esta gente va a esperar, Ujú. no sé, va a esperar que un líder preparado para dirigir este equipo. ¿Puedo dar un tip? Y los que quieras. Es que estoy pensando que con lo que tú me planteas, Víctor, creo que voy a dar un tip práctico que va a ser muy bien. A veces en las empresas se contrata sin saber muy bien lo que necesitamos. O sea, nos dejamos llevar por un currículum brillante, pero yo no me he planteado cuál es la necesidad real de mi empresa. Entonces, una buena contratación primero pasa porque yo sepa qué hace mi empresa, cuáles son los valores, importante. ¿Qué es lo que yo espero de un trabajador y para qué lo necesito? Entonces, es verdad que yo no he estado en el cuenta ajena nunca, siempre he estado en cuenta propia, pero hubo una etapa que dije: "Voy a probar a hacer entrevistas de trabajo a ver qué pasaba". Y entonces era como una carta a los Reyes Magos imposible, que yo luego pensaba, si el trabajo que presuntamente vamos a desempeñar es con una cualificación muy inferior a lo que a mí me piden en el currículum, ¿qué sentido tiene esto? O sea, hay un desajuste entre lo que yo quiero contratar y lo que realmente voy a necesitar. La buena contratación es cuando yo sé que necesito una persona que haga esto, esto y esto y vaya alineado con estos valores. Es difícil que con este filtro yo me vaya a equivocar. ¿Cuánta gente contrata así? Yo creo que se contrata con, tiene 3 másters, habla no sé cuántos idiomas. Si realmente el trabajo que va a hacer, a mí lo que me va a venir bien es que haga buen ensamblaje del equipo, sea responsable, tenga capacidad de decisión. Todo eso yo no se lo pregunto nunca en la entrevista de trabajo. Y cuando ese currículum no me ajusta a lo que yo necesito, digo, he contratado mal. El trabajo tiene que ser previo. Vale. Ujú. Yo, bueno, yo siempre digo que hay que comprobar si coincide ADN de esta persona que quieres contratar con ADN de la empresa, pero esta empresa, como base, tiene que tener valores, tiene que tener un concepto dentro de la cabeza del dueño o del gerente, ¿vale?
Y durante la entrevista de trabajo hay que comprobar si esta persona tiene el mismo ADN, ¿vale? Para poder trabajar en esta empresa, seguir adelante, ¿vale? Y si no, en este caso, mejor en esta entrevista decir que no, que no, que me caes bien, pero no podemos seguir adelante porque tienes otros valores, ¿vale? Y hay que decirlo honestamente, es que me parece bien. Otra cosa que yo, por ejemplo, yo prefiero, bueno, tal vez trabajaba en el mercado ruso donde, no sé, no es, eh, la especialidad no vale tanto, ¿vale? Para mí, por ejemplo, yo contrataba muchas personas y siempre intentaba contratar una persona como para después prepararla para el trabajo, ¿sabes? Yo prefiero contratar una persona sin experiencia ninguna Ujú. y después trabajar con esta persona para prepararla como herramienta, yo no sé, para una función. Por ejemplo, trabajar en cadena o, no sé, limpiar las oficinas, ¿vale? Como en mi negocio. Entonces, y normalmente sale bien. Yo tengo mala experiencia contratar personas con un currículum chulísimo, ¿vale? Y al final esta persona no quería trabajar porque ya, no sé, dice, bueno, yo tengo este currículum, puedo hablar alemán y, no sé, muchas cosas, tengo tanta experiencia y que al final, y en este mismo sector parece una persona maravillosa para trabajar en tu empresa, pero no. Entonces, otra persona que incluso no tiene experiencia trabajar en este mercado, trabajaba mucho mejor. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Yo Pues, te doy la razón en lo que estabas diciendo, porque fíjate, tú lo explicas de una forma que me parece muy gráfica, el ADN. O sea, al final tiene que haber esa simbiosis de lo que yo quiero a lo que realmente esa empresa necesita. Yo creo que está muy bien. O sea, es un buen símil que al final pasa por el filtro que hemos dicho. Tú has dicho valores y si vamos a congeniar, a mí me parece fundamental. Y o sea, el formar a la gente me parece bien, porque al final tú a esa persona le transmites lo que yo quiero y espero de ti, desde el punto en el que yo creo que te vas a adaptar. Entonces, a veces es mejor trabajar con gente que tiene buena actitud, con menos conocimientos, porque va a tener esa sed de aprender el cómo yo hago las cosas aquí y nos vamos a entender. Me sí, parece que es una buena filosofía. tengo que reconocer que tienes que trabajar más con una persona que no tiene experiencia, pero, Lógicamente. pero vale la pena. Vale la pena. En 90% de los casos vale la pena porque además de vez en cuando contratamos una persona quemada. Entonces sí, trabajaba muchos años en este sector y de vez en cuando quiere cambiar algo. Pero no entiende bien por lo que quiere cambiar. Entonces, ¿sabes? Claro. Entonces, trabajaba muchos años en las ventas, la persona está completamente quemada y busca algo, pero no entiende. Y la verdad es que tuve bastantes casos de entrevistas. Cuando durante la entrevista yo hablo con esta persona, bueno, eh, y digo, mira, ah, este puesto no es para ti, que buscas otra cosa. Vamos a hacer otra entrevista en 3 días porque tienes que, no sé, marcar objetivos, algo para que yo pueda entender qué buscas, ¿vale? Que, bueno, no, en esta primera entrevista no hablo de ADN, ¿vale? Ujú. Para no asustar a esta gente, pero al final hablamos de valores, hablamos de qué busca esta persona, ¿vale? Y al final dice, bueno, vamos a hacer otra entrevista. Yo no es perder del tiempo, es para entenderte mejor, ¿vale? Conocerte mejor. De hecho, iba a decir una cosa que hay mucha gente, muchos empresarios que se quejan de formo a los trabajadores y luego se marchan. Y entonces hay un mentor que era muy bueno explicando esto y era, imagínate trabajar con gente a la que no has formado. O
sea, cuando dices, es que me sale muy caro formar para que se vayan, y entonces se lo pasaba a términos económicos a la inversa. Imagínate trabajar con gente que tú no has formado. Qué caro te sale esto, ¿vale? O sea, me parece que tú ejerces el liderazgo muy claramente en esas entrevistas. O sea, tú le explicas claramente a esa persona lo que yo quiero. Vamos a ver si lo que tú me transmites me convence y si no, seguimos haciendo una entrevista para ver dónde está tu puesto. O sea, eso realmente es un ejercicio de liderazgo muy, muy claro, es muy clarificador. Inma, qué buena esa. Porque yo siempre he pensado que cuando le abres la puerta al perro y se va y no vuelve, es porque lo que hay dentro de casa no le gusta. Sí. Entonces, tener trabajadores que se están marchando de tu empresa y, por ejemplo, yo irme y montarme mi propio negocio era porque yo no estaba cómodo. Al final no hay más secreto que ese, ¿vale? Por mucho que, no, es que me voy porque aquí me pagan más y son 150, 200 euros más. Es una excusa. Al final no está cómodo con lo que está viviendo ahí y esa persona se va a otra empresa y lo ves a las 2 semanas y te vuelve a decir que al principio lo ves y, muy guay, estoy ganando tanto. Luego lo ves a los 6 meses, es una mierda. Pero al final siempre cuesta mucho encontrar también una empresa en la que estés. Lo que pasa es que, fíjate, yo aquí, con lo que tú estás diciendo, yo voy a abrir un melón. Abramos un melón. En las empresas a veces, yo también pienso como tú, ¿eh? Si yo prefiero estar en un sitio en el que la gente está a gusto, ¿se están yendo? Pues si se están yendo, analizaré qué estoy haciendo yo mal, porque quizás sea una cosa mía, o a lo mejor es que los objetivos o la finalidad que esa persona busca no coincide con lo que yo busco, con lo cual, perfecto. Pero luego se da otra situación, cuando los trabajadores son críticos con la empresa y entonces hay personas que se ponen muy nerviosas ahí. Y entonces queremos trabajadores contentos y fidelizados, pero también tiene que haber voces críticas, porque no hay nada peor que cuando tienes un trabajador que te dice todo fenomenal, pero dentro de él todo ese malestar que no te está diciendo se va gestando hasta que un día explota y se marcha. Y tú como jefe no dar la oportunidad a tu trabajador de poder aportar algo, aunque sea un punto de vista desde un puesto de trabajo en el que tú estás trabajando, un jefe no puede ver lo que se está gestando ahí 8 horas al día. Se le pueden escapar cosas. Es muy bueno contar con la opinión del trabajador también para, oye, fulanito, ¿tú cómo ves esta nueva línea que hemos lanzado de muebles? Pues mira, aquí hay un problema porque hay empresas que el jefe considera que su trabajador es un número y yo creo que hay que llevarlo un poco un trato un poco más, ya no humano, sino contar con el trabajador realmente para estas cosas. Claro, pero ahí es donde tú tienes equipo o no lo tienes. O sea, o eres líder o no lo eres. O sea, el liderazgo no te lo da que en tu nómina o en tu tarjetita ponga yo soy el gerente, no sé qué, o soy el CEO del tal. Te lo da el que tú tengas esa capacidad para verdaderamente liderar. Entonces, si yo no soy capaz de gestionar el malestar de mis trabajadores, una opinión discrepante, las opiniones discrepantes dentro de una empresa son necesarias y muy útiles, pero hay que saberlas gestionar como líder. Si a mí cada vez que alguien me dice algo que no le gusta, a mí me toca tanto que yo colapso, es porque yo me lo estoy llevando al terreno de lo personal. Entonces, ahí vamos a analizar qué es lo que sucede. No todas las decisiones que yo tomo como líder son correctas y tengo que contar con el equipo para saber si verdaderamente su visión me aporta algo. Cuando la gente se bloquea, yo digo, uy, la está usted filtrando por el ego. ¿El ego? ¿El ego? Que digo, claro, vamos a ver, este trabajador, ¿a usted le parece que lo que dice tiene sentido? Claro. Ya tenemos esa lucha donde el ego del líder está por encima del objetivo final del grupo. Y yo creo que eso es importante. Y también hay que aprender a filtrar, porque es que todos los trabajadores tienen quejas dentro de la empresa y tienes que aprender a filtrar realmente cuál es la verdadera queja de la que te tienes que fiar y hacer caso, porque cuando un trabajador va allí se intenta montar lo más cómodo posible como si fuese su casa, su puesto de trabajo, porque pasan mucho tiempo allí. Entonces siempre hay gente que se va a quejar en beneficio para estar más cómodo y habrá gente que realmente está quejándose de una cosa que tu línea no está siendo tan productiva como podría ser si aplicaras un cambio que el que te está pidiendo. Esto es como lo de todas las opiniones, tenemos derecho a opinar, no todas las opiniones valen lo mismo, ¿no? Que es el tema último de debate social. Pues todo el mundo tiene derecho a quejarse, el derecho de queja existe, no todas las quejas son lícitas y hay que analizarlas. Es lo que tú dices, claro, de ver hasta qué punto. Qué guay, Inma. Buena contestación y aportación esa. Víctor, tú hemos tomado café alguna vez y me has comentado que tú a veces te aventurabas y bajabas a ver los trabajadores qué hacían, cómo iban el trabajo, hablabas con ellos. Cuéntame un poco cómo era
Porque, oye, siempre está el trabajador pelota, que hay que tener cuidado con él, porque sus intenciones no son muy buenas. Cuéntame un poco tus aventuras dentro de tu empresa esa que tenías con tantos trabajadores. Bueno, mira, si tienes 200 trabajadores como yo, por ejemplo, tienes 10% de trabajadores que siempre trabajan mal, ¿sí? Es que es una realidad, no puedes evitarlo. Ujú, Entonces, sí o sí, tienes que contratar. Pero mi estrategia era, bueno, no puedes dirigir más de equipo de liderazgo en tu empresa tan grande, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, pues, mi equipo de liderazgo era 25 personas, directores, gerentes de equipos más pequeños en limpieza industrial. Es una empresa de limpieza industrial en 3 regiones de Rusia. Entonces, imagínate, el equipo era distribuido por una barbaridad de... ¿cómo? Distribuida sí. por, Por región muy por, grande. por 3 regiones, Ujú, entre Moscú y San Petersburgo. Entonces, en este caso, lo que hago yo es intento de hacer entrevistas con equipos de liderazgo. Por ejemplo, si cambiamos una persona o tenemos un puesto vacante, entonces tenemos que ujú, contratar a una persona. Es mi trabajo, ¿vale? Por ejemplo, pero no puedo contratar. Imagínate, tenemos una fábrica de alimentación, ¿vale? Entonces ahí trabajan 20 personas, ¿vale? 19 limpiadores y una señora un líder, ujú. ¿vale? Para este Sí. equipo. Entonces yo no puedo contratar cada chica o chico que trabaja como limpiador en esta fábrica. Entonces yo puedo contratar el gerente del equipo, ¿vale? Entonces aquí sí. Y si tienes suerte o conocimientos o algo, ¿vale? Entonces, si contratas bien, si haces tu trabajo bien como gerente de la empresa, en este caso, hay probabilidad que estas chicas también encajarán bien para nuestra empresa. Pero también, ¿vale? Es comprensible, ¿vale? Entonces tú tienes equipo de liderazgo y después tienes muchos equipos Ujú, en diferentes sitios. Pero también lo primordial es crear un sistema. Un sistema, por ejemplo, contratamos una persona y sí, no, no estuve en esta entrevista, pero mis recursos humanos me dicen, por ejemplo, hay que una vez a 6 meses, ¿vale? Yo siempre tenía reuniones con equipo de esta fábrica de alimentación. Entonces tú hablas con estas chicas, ¿vale? No puedes tener reuniones con cada persona, es mucha gente, ¿vale? No te da tiempo para trabajar. Ujú. No vas a llegar a todo en tu negocio si vas a hablar con todas esas personas, pero tú puedes entender de lo que piensa gente, ¿vale? Por ejemplo, en esta fábrica de alimentación y también hacer conclusiones cómo trabaja el gerente de este equipo, ¿vale? Por ejemplo. Mm. Entonces, en mi caso, por ejemplo, recursos humanos y asistente personal me ayudaron mucho, ¿vale? Pero claro, es que hay que establecer las reglas, pero me ayudaron mucho manejar ujú. este equipo. Otra cosa es que yo escuchaba muchas veces cuando dicen, por ejemplo, tienes que saber la fecha de nacimiento, estado matrimonio, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Por ejemplo, situación familiar de todos los trabajadores. Ok, si tienes 5 trabajadores, no pasa nada, pero si tienes 200 personas, si tienes 300, 1000 personas en la empresa, entonces hay que pensar y en este caso... ah, creo la única opción es también, por ejemplo, organizarlo bien. Sí, está bien, está bien tener un asistente personal que, por ejemplo, una de las funciones de este asistente sería, por ejemplo, recordar al jefe que, bueno, hoy tenemos 3 cumpleaños, ¿vale? En nuestra Ujú, empresa estaría bien pasar un correo o no sé, un mensaje en WhatsApp, ¿vale? Y decir, bueno,
Juanita, trabajas muy bien. Bueno, qué modernos. Sí, es algo que que yo hago, es que es importantísimo, ¿vale? Y son cosas pequeñitas, pero si, por ejemplo, si yo tengo reunión con el dueño de esta fábrica de alimentación y paso por la fábrica, por ejemplo, y veo a mis trabajadores, entonces puedo decir, hola, ¿qué tal? Entonces, esta conversación pequeñita vale un mogollón para esta gente, porque bueno, es el jefe de la empresa que está en no sé dónde, ¿vale? Me ha Y saludado. yo aquí en un pueblo pequeñito, ¿vale? Trabajando en una fábrica de alimentaciones, entonces vale mucho, ¿vale? Entonces, incluso si no te acuerdas la fecha de nacimiento de esta persona, se puede hablar de otras cosas, por ejemplo, pero yo prefiero en este caso, si me tropezco con una persona en la fábrica, entonces hablar de cosas buenas, ¿vale? Entonces, para motivar un poco a esta gente. O sea, que Y sí que bajabas a la plantilla un poquito, los animabas y tenías ese control de cada era mi uno. trabajo, pan de cada día. Entonces, yo tenía que moverme entre los sucursales, ¿vale? Pero, claro, trabajas con directores, tienes una reunión de equipo de liderazgo, porque hay director, ¿vale? Eh, hay, Hay una jerarquía hay dentro de la empresa. jefas de equipos, ¿vale? Y después bueno, tenemos equipos, ¿vale? Pero tú no puedes llegar a todo, ¿vale? Entonces, pero estoy contigo completamente que hay que tener esta retroalimentación de la gente que está trabajando para ti. Es al final, ¿vale? Entonces tú, es que como si no hicieras nada, es que solo hablas, ¿vale? Entonces tú, pero gracias a esta gente tú tienes dinero en en tu empresa, ¿vale? Entonces es maravilloso crear, bueno, ¿sí? Podemos crear un ambiente y un sistema que puede ganar dinero para ti y también te sientas bien porque eres responsable de mucha gente. Tienes 200 trabajadores, pero eh, vamos a contar miembros de familia de estos trabajadores. Entonces, esta chica, ¿vale? Con la que hablo, yo, en la fábrica, tiene familia, tiene marido y tiene, por ejemplo, 2 hijos. Entonces, imagínate, ¿vale? Entonces, su salario forma parte de un presupuesto de una familia. Entonces, pienso, no es 200 personas, son Más mil, las familias. 1000 personas, Sí, ¿vale? 200 familias. 200 familias. O muchas mujeres que no tienen, por ejemplo, tienen solo salario, tiene 2 hijos y no tiene marido. En este caso no sé, ¿sabes? Es muy importante para ella trabajar en un entorno favorable, yo no sé, bueno, ¿vale? Y este salario que tú pagas una vez al mes, ¿vale? Es que vale mucho para esta familia. Inma, una pregunta que yo tengo Ujú. para que me contestes desde tu punto de vista estratosférico y estelar. A ver, pregunta difícil, va. ¿Qué pasa en una empresa Ujú, cuando tenemos personas que lo están dando todo, ujú. que son buenos líderes para ocupar un puesto en el futuro, y llega el jefe y a dedito elige al sobrino sin esas cualidades, sin esas habilidades y lo pone a liderar el equipo? ¿Qué pasa con el resto? ¿Crees que está eso bien ejecutado? ¿Crees que puede ser una bomba atómica dentro de la empresa o ¿Qué te cómo lo ves? pasó? Es un tema interesante. Fíjate, yo te diría, eso realmente tú has dicho, pone al sobrino a liderar. No. O sea, volvemos a hacer lo que hemos dicho antes. Le da un nombre a una posición, pero no tiene esa capacidad de liderar. ¿Por qué? Porque para que lideres, el resto de personas tienen que reconocer tu liderazgo. Aquí no existe esa opción. ¿Vale? Yo trabajo mucho con empresas familiares y esto es exactamente lo que tú me estás escribiendo. Cuando hay un líder muy claro, que es el que crea la empresa, luego lo heredan los sucesores y entonces empiezan a producir este tipo de situaciones. Cuando yo voy a actuar en esa empresa porque hay algo que no se está haciendo bien, en muchas ocasiones es porque las personas que trabajan en esa empresa no reconocen el liderazgo de esa persona a la que hemos puesto a liderar, porque ahora es el nuevo gerente, es el nuevo propietario. Claro, esto hay que trabajarlo desde el punto de vista de qué está pasando ahí.
O sea, ¿es porque tiene menos habilidades? ¿Es porque los demás perciben que dentro de la manada se ha elegido al miembro menos adecuado? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ahí yo muchas veces trabajo en vamos a hacer esa transición, porque a veces sucede que el líder primario sigue estando ahí, la figura, o las directrices que dio, o su espíritu en el sentido empresarial, o de vez en cuando, que a veces sucede, va a meter un poco de baza a tomar decisiones porque realmente no se cree que la siguiente persona que ha puesto lo haga, y entonces ahí se Mm. produce un debilitamiento de la estructura. A corto plazo no se va a notar demasiado, a medio se va a notar mucho y a último plazo, más largo plazo, la empresa se dinamita. Entonces, cuando hablamos de por qué las empresas de tercera y cuarta generación explotan, es porque tenemos este dicho de la primera la crea, la segunda se lo gasta y la tercera se la funde, ¿no? Eso es lo Así suele decir, sí, en empresas familiares solemos decir eso, la tercera generación es la crítica y entonces o remontan o la destruyen. No es porque sea tercera generación, es porque no se ha hecho bien la transición del liderazgo. Todo el mundo tenía muy claro que debía seguir al creador, porque es muy evidente que es el que instauró los valores de la empresa y un know-how. Cuando la segunda generación se trata de hacer esa continuidad y muchas veces la personalidad de los de segunda generación no coincide con la filosofía de la primera, ya empiezan a haber quiebres ahí de liderazgo. Y la tercera suele ser miembros de la familia muy bien formados, porque tienen estudios universitarios, en los protocolos familiares ponemos másteres, ponemos muchas cosas, yo los protocolos familiares también los hago. Y de repente te encuentras con que el protocolo familiar te está dando un vacío de liderazgo que no están detectando. Si hemos puesto todo lo que pone en el protocolo, hemos hecho un señor que haga tal, que haya pasado por todos los puestos de la empresa, que haya hecho 200 másteres, que haya tal, pero como no identifican los trabajadores ese liderazgo, se va como diluyendo todo, empiezan a generarse líderes pequeñitos que toman decisiones como reinos de taifas aparte y de repente, ¡pum!, explota. Eso es lo que sucede realmente. Porque tú eres experta, ¿no? En A llevar mí, tema de claro, familias dentro de las a mí el empresas. tema de sucesión empresarial familiar me Vale. gusta mucho Mm. porque tiene una parte de gestión emocional muy importante, que todo el mundo cree que dirigir una empresa es números, números, números. Si yo no tengo resuelto bien el conflicto emocional familiar, porque a veces se producen conflictos de lealtades, el hijo favorito, todo esto que no hemos sabido gestionar a nivel familiar, yo lo estoy trasladando a una estructura empresarial. Y esto se magnifica muchísimo, porque claro, yo no he tomado una decisión amparada por un tema empresarial, sino que muchas veces es un favoritismo personal. Y Sí. esto no os podéis imaginar el impacto que tiene. Porque yo creo que en casa hay muchas conversaciones de marido y mujer. Pues mira, al final te voy a meter dentro de la empresa y creo que vas a poder, ahora no de golpe, pero vas a poder, te voy a meter como jefa de oficinas, ¿vale? Y de repente llega el día en el que entra esa persona y los trabajadores notan mucho esa, como que está todo muy forzado, que esa persona está colocada ahí y que de repente va notando como que va escalando muy rápidamente cuando el resto de personas no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y de repente, ¡pum!, la tienes mandándote, gritándote, chivándoselo todo al jefe, y eso es una bomba de relojería dentro de la empresa, Realmente no era un líder. ¿verdad? O, o hay Mira, excepciones. mira, pocas empresas donde hay sistema, ¿vale? Y siempre hay, incluso si hablamos de una empresa donde hay sistema, siempre hay una estructura formal Mm. y una estructura informal, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el jefe de obra es el marido de contable, yo no sé, por Sí. ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede evitar estas cosas. Bueno, lo que toca es crear un sistema, ¿vale? Y claro, por ejemplo, el jefe tiene que pensar bien antes de hacer esta transición, ¿vale? Porque hay que preguntar bien a su hijo, ¿vale? Vamos a empezar desde cero, porque de vez en cuando el líder realmente es líder y tiene poder en su trabajo, en la empresa esta y también en su familia. Entonces dice, Juan, vas a trabajar en nuestra empresa. Y Juan le da igual un pimiento, no sé, esta empresa de algo, ¿vale? Que hace algo. Él quiere, no sé, hacer carrera en otro ámbito. Es el problema más grave, porque de vez en cuando los hijos dicen, vale, por lo menos estoy ahí y voy a ganar dinero y tal.
otra cosa, otro problema es cuando el dueño, que todavía está en la empresa, por ejemplo, no confía en la gente, en la plantilla. ¿Qué pasa? Que voy a poner fulanito, que es mi primo, que va a vigilar a las personas que trabajan en la oficina. Es el peor caso, porque la gente no es tonta, ¿vale? Es que Sí, es el comentario de cuidado que este es el primo del jefe. claro. Eso está Entonces, en todas esto las esquinas. afecta malísimo al entorno de la empresa. Y también conozco empresas y dueños que hacen esto, ¿vale? Tanto, yo no sé, conscientemente o inconscientemente, pero es falta de confianza, ¿vale? Entonces, si, si tienes suerte, yo digo suerte porque no puedes esperar que tu hijo va a seguir adelante con tu empresa, ¿sí? Tienes suerte porque, por ejemplo, mi hijo quiere ser peluquero. Ujú. No tiene que ver con carpintería metálica, chicas. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, no quiere, pero es lógico. Tú tienes hijo, puedes seguir adelante con tu empresa. Es tan lógico como, no sé, es que es, no sé. Pero no es tan lógico porque él tiene ganas de trabajar en otro ámbito. Quiere abrir un salón de peluquería. Estaría bien. Estaré feliz como una perdiz, ¿vale? Si sigue adelante con su sueño. Lo ¿Ok? que me pasaba a mí con mi padre, que tenía una zapatería de 23 años y él, como yo no quería seguir estudiando, quería que yo estuviese allí. Yo no estaba a gusto. Yo me peleaba Claro. con mi padre, discutía con él, ¿Cuántas llegaba allí, historias de este tipo? me sentaba, no quería trabajar. Ahora lo pienso y digo, es que no me gustaba ese trabajo, no me gustaba arreglar zapatos, atender a la gente. Claro. Me gusta esto. Y muy importante también es esta estructura formal y estructura informal. ¿Qué pasa? De vez en cuando tenemos una persona que formalmente desempeña un papel, por ejemplo, el jefe de obra, pero manda a otra persona de la estructura informal, este primo. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, si tú tienes una persona que se encarga de algo, tiene que tener responsabilidad, pero y poderes también. ¿Qué pasa? Que si la persona tiene responsabilidad, pero no tiene poderes, ¿qué pasa? Está Está vacío. claro. Mm. Entonces, no sé, ¿cuántos meses? 3, 4, antes de salir de la empresa, ¿sabes? Porque o es una persona desmotivada completamente, creo que es peor, ¿vale? Eso es peor, pero es el caso, 90% de los casos es así. Vale, ok, no tengo poderes, no puedo cambiar nada en esta empresa, no puedo ser líder en mi puesto, por ejemplo, no puedo afectar, no puedo aportar más, voy a trabajar como, yo no sé, ¿vale? Con un número, Mm. ¿vale? Yo gano mis 1.400. Me da igual los problemas de la empresa. Es el peor caso. ¿Qué Inma, opinas Yo sobre? a ver, estaba pensando varias cosas de lo que te estabas diciendo. Claro, a ver, a mí me gusta mucho cuando a mí me contratan, y me gusta mucho ir a ver cómo son las reuniones de las empresas. Entonces yo me fijo en las miradas de las personas. Entonces cuando alguien dice, vamos a tomar esta decisión, y a lo mejor lo dice el líder, cuando las miradas para decir sí no son al líder, sino que se miran entre tal, siempre te fijas que hay alguien que ejerce el liderazgo informal que tú estás diciendo. No tengo esa categoría, pero sí que me están consultando a los demás. Y si la otra persona hace así, todos hacen, sí, sí, lo vamos a hacer. Entonces, claro, es muy clave esto, cuando no acaba de estar unida la figura que tiene que ejercer el liderazgo real con la que lo está ejerciendo de forma informal. Y entonces ahí se genera ese choque que al final acaba destruyendo el sistema. Yo con lo que tú dices de los hijos que no quieren continuar, a mí me recuerda un poco cuando queremos que nuestro hijo sea futbolista. Todos conocemos este caso de que sí, todo el mundo le tiene que Sí, gustar este deporte que hago yo. o fallero. Efectivamente, sí, 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 sí. este tipo de cosas que dices, claro, a veces se nos olvida que ese hijo también es una persona que tiene sus intereses y que tiene sus deseos y que tiene sus objetivos vitales. Y que si coinciden con los nuestros o con nuestro proyecto, genial. Y si no coincide, pues tenemos que aceptarlo. Claro, esto cuando tú has montado un proyecto, yo con los empresarios que trabajo, yo se lo digo enseguida y ya lo entienden. Es tu bebé.
Porque claro, tú has creado ese bebé desde el principio. Y a veces, aunque suena duro, lo quieren ese bebé empresa más que a su propia familia o a sus propios hijos, porque es un proyecto que ellos han ido moldeando a lo largo de muchos años. Cuando tú sientes que ese proyecto no lo van a continuar, a ti te produce un duelo. Y entonces vas a intentar hacer todo lo humanamente posible para que alguien lo continúe por ti. A lo mejor el candidato ideal no es tu hijo, ni tu sobrino, ni tu hermano. A lo mejor hay que vender, buscar un gerente o hacer otro tipo de alternativas que no nos planteamos porque es perder control. Y entonces creemos que ese hijo o ese familiar va a seguir. Tiene otra personalidad distinta, va a ejercer un liderazgo distinto. Muy posiblemente la empresa vaya hacia otro lugar. Y ahí es donde se producen todos esos choques. Claro, Sin esto no puedes vender, por ejemplo, tu participación, no puedes salir de esta empresa porque todo está controlando por tu parte. Entonces, no puede vender, como digo yo, no puedes vender gente, ¿vale? No hay esclavitud. Entonces tú puedes vender el sistema. Entonces tú vendes tu empresa y al final compran el sistema. Entonces, imagínate, quieres comprar una empresa. Entras en la oficina y tú ves estas miradas. Entonces tú entiendes que aquí, vale, es cuñado del dueño, aquí es prima de no sé y tal, y no sé, marido, mujer. Entonces tú ves y piensas, jolín, ¿qué voy a comprar? Al final, ¿qué voy a comprar? Entonces dueño va a salir de la empresa y ¿qué va a pasar? Entonces, si no tengo sistema, no puedo comprar esta empresa, ¿vale? Entonces, yo compro equipo de liderazgo, yo compro contratos, por ejemplo, a largo plazo, no sé, 2, 3 años, en mi caso de Sí. mi venta, ¿vale? Y yo puedo comprar aplicación desarrollada específicamente para esta empresa, por ejemplo. Mm. ¿Qué más puedo comprar? ¿Vale? Página web, por ejemplo, sí, que funciona, que genera leads, ¿vale? Para esta empresa. Entonces yo pienso, vale, ok, un sistema, ¿vale? Y entonces, por eso yo pienso que mm, cómo de importante es construir el sistema, ¿vale? Pues yo soy de sistema. Sistemático. A ver, es que es muy importante. O Y, sea, y que coincida esta estructura formal e informal, que por ejemplo tú, incluso si este fulanito es tu hijo, ¿vale? Que tiene sus funciones, sus responsabilidades, objetivos, indicadores, ¿vale? Entonces también tiene que respetar al resto de la plantilla, ¿vale? En este caso, si algún día mm, quiere marcharse, ok, en este caso tienes la lista de funciones, tienes salario que compensa el trabajo que va a hacer esta persona. Entonces tienes todo, es, digamos, una, Engranaje. sí, un engranaje. Tú puedes contratar a otra persona, ¿vale? Tener esta entrevista maravillosa, ¿vale? Con esta persona que tiene el mismo ADN que tiene el resto, ¿vale? Eso es objetivo, entonces. Pero es muy difícil. Eh, la frontera muy fina. Mm. Entonces, si tu mujer trabaja en tu empresa, entonces en la cocina habláis por la mañana antes de salir a la oficina, ¿vale? Entonces, y siempre es muy fácil cruzar esta frontera, Mm. ¿vale? Y Entonces, llevarte el trabajo a casa y tener a tu mujer también ahí, que trabajáis juntos. Inma, ¿cuál es el peor caso que te has encontrado en una empresa familiar que digas, uff, aquí tengo trabajo, aquí esto me va a costar, esto hay que cerrarlo porque aquí no hay arreglo? a le, ver, le, le pagan por estos casos, creo. Te tapamos la cara si quieres en este trozo. no, yo firmo contratos de confidencialidad y hay cosas que te puedo decir, te digo el pecador, pero no el pecador, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la mayor crisis es cuando en una estructura tú empiezas a sobrecargar de familiares. Eso para mí es el de los peores casos. Y entonces empiezas, y se hace con buena intención, ¿eh? No lo hacemos con mala intención.
como yo tengo un negocio que funciona bien, yo tengo un sobrino o un hijo que no ha acabado de cuajar en ningún puesto, yo lo coloco en mi empresa. ¿De qué lo coloco? No lo sé, pero ya le buscaré un sitio. Y normalmente no lo voy a poner de peón o de terraspaleta, lo voy a poner en un puesto en el que además tenga una cierta relevancia de la estructura, porque para eso es mi familia. Y entonces yo empiezo a meter eso, empiezo a meter gastos de empresa familiares porque la empresa es mía y yo soy la empresa y todos estamos dentro de la empresa. Y entonces se empieza a generar una mezcla entre lo que es la familia y la empresa, en la que no hay límites, ya no solo a nivel emocional, sino a nivel todo, a nivel decisiones, a nivel económico, y esos son los peores casos. Porque es muy difícil separar luego eso para poderle hacer entender a esa persona que hay que resolver. Mm. Sí, como estabas comentando, yo he visto casos, o sea, despampanantes, de tener una hija echándole de comer a los gatos por la oficina, de tener al sobrino con la Fenwich, de tener a la mujer y a la exmujer dentro de la empresa. No sé si has encontrado situaciones así, pero ya da repelús acercarte solo a la puerta de esa empresa sabiendo lo que te vas a encontrar dentro. Como cliente, si te enteras de esas cosas, ya te puede echar un poco para atrás. Y ya no te digo llegar tú y tal. Y yo quiero hacerte una pregunta más, porque esto cuesta mucho. O sea, tener una empresa en la que sabes que no va bien, que sabes que has metido un poco la pata, pero eres un orgulloso y, y dices, bueno, ya se arreglará. Vamos pedaleando, ¿no? Ujú. Con la bicicleta y ya se arreglará solo esto. Llegar al punto de inflexión en el que tienes que pensar, esto necesito ayuda de alguien, de un profesional que me ayude a organizar esta situación y ver cómo salgo de aquí, ¿no? ¿Notas tú mucho eso en los clientes? A ver, yo creo que lo mejor es cuando alguien detecta que tiene un problema, que no es capaz de resolverlo y busca ayuda externa para resolverlo, porque lo grave es cuando yo no reconozco, o sea, puedo intuir que tengo un problema porque empiezan a haber cosas de facturación que no me gustan, empieza a haber desbandada de talento dentro de mi empresa, gente que trabajaba 20 años y de repente se va, y no quiero reconocerlo. Entonces, cuando yo no lo quiero reconocer, es un zombie, que yo llamo empresas zombie, que al final va muriendo poco a poco y las sensaciones, no os vienen a la mente empresas que decías, uy, hace 20 años era una empresa de referencia y ahora ha ido como muriendo. ¿Qué ha pasado aquí? Pues muy seguramente, si nos pusiéramos a analizar los detalles, habrá pasado una serie de catastróficas desdichas, que digo yo que es una concatenación de malas decisiones. Vale, pero yo aquí me gustaría hacer una reflexión, por un poco lo que decía Víctor, que es cuando yo tengo una empresa, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo continuarla o puedo venderla? Entonces, esto que parece como muy extraño, me parece que es un tema que debemos sacar. Cuando un emprendedor quiere montar un negocio, muchas veces lo quiere montar desde cero, con todo, o sea, con todo lo que eso supone. A veces es mejor hacer una inversión como la que tú vas a hacer de montarlo tú, Mm. de comprar una empresa que va bien. Hay un empresario que se quiere jubilar y yo le doy la oportunidad a esa persona de hacer esa transición y yo adquirir un negocio que tiene ya la estructura montada. Entonces, a mí esto, de verdad, me gustaría que alguien lo captara para que se lo tome muy en serio. Cuando queremos montar un negocio, no es necesario que pasemos por toda la fase de emprendimiento, intentar que funcione. A veces tenemos que estar abiertos a otras opciones. En el extranjero, Estados Unidos, esto se hace y yo lo hago con otras empresas. Y entonces quiero que la gente en España también se lo plantee. Cuando hay empresarios que se quieren jubilar porque no han encontrado su sucesión adecuada, yo puedo adquirir esa empresa con todo lo que tiene. El capital humano, que es lo que estábamos hablando antes, el capital de producción, la cartera de clientes, el know-how, la fama, yo tengo todo ese paquete. Se hace una valoración económica y esa persona la puede vender y ganan las dos partes. Yo adquiero un negocio que está funcionando, que tendré que modelar un poco, y la otra persona sale. Pero no es necesario mantener empresas zombies hasta que se cierran, porque es muy triste. O sea, que todo ese tejido empresarial nos lo carguemos así. Yo ahí lo dejo. El tejido empresarial. Y al hilo de esto, Sí. si yo ahora mismo quiero emprender y quiero adquirir una empresa, como dices tú, Ujú. pero me dice el dueño, no, pero es que hay unas condiciones, y es que la plantilla se tiene que quedar. Ahí tengo que empezar a analizar. Yo también, por ejemplo, podría contratar un profesional Claro. para que se pase por esa empresa y analice, oye, pásate por aquí porque quiero comprar esta empresa, pero hay cosas extrañas aquí. A ver, las compras de empresa nunca se hacen con que yo veo que al vecino de la nave de al lado le va bien y yo voy a ver. No, o sea, que hay que hacer un análisis a muy gran escala. Se hace un análisis contable, realmente no tenemos la información y muchas veces se pueden maquillar algunas informaciones, entonces hay que contar con un experto que te diga verdaderamente si los números salen.
porque hay cosas que tú presentas impuestos de sociedades y luego las cosas no son tan así. Eso para empezar. Y luego yo invito a contratar un profesional que haga la investigación de cómo se está estructurando esto por dentro, porque es lo que yo decía antes. Cuando tú lo ves es cuando tú te sientas en una reunión o cómo se toman decisiones. Yo tengo una expresión que es un día en el trabajo de alguien. O sea, y tú te vas un día, una semana, a ver cómo funciona esa empresa por dentro. Vale. Y aprendes muchísimo, porque ahí es donde te das cuenta de cómo se toman las decisiones, a quién se está respetando, dónde está el problema. Y claro, eso también te lo da la experiencia. Pero yo creo que no quiero transmitir la idea de que es tan sencillo como ir a comprar. Hay que hacer un análisis muy pormenorizado, porque una venta de empresa, a lo mejor estamos hablando de que te puede costar 300.000 euros, hay que saber muy bien en qué estamos haciéndolo y qué es lo que queremos de esa empresa. Y luego hay que negociar muchísimo. O sea, claro que te vamos a intentar mantener el capital humano, pero a lo mejor no en esa cantidad, no de esa forma. A mí, ahora que estamos tan globalizados, hay grupos de inversión que compran empresas grandes y a mí me contrataron una vez para los cargos intermedios, había que desprenderse de ellos. Vale. ¿Qué hacemos con esos cargos intermedios? Había que darles una salida, porque claro, la estructura no se podía mantener para el nuevo grupo inversor que quería esto. Claro, querían la marca, querían tal, pero no querían tanto capital humano y había que reducir. Entonces, hay muchísimas opciones dentro del mundo empresarial, pero hay que conocerlas. Entonces, hay que buscar a los profesionales adecuados que te vayan guiando en ese proceso para que no sea un proceso equivocado, claro. ¿Qué opinas Yo de tengo toda esta batería de Yo ideas? tengo experiencia de vender empresa y os digo que empecé mi negocio por ejemplo, este negocio de limpieza industrial en 2014, ¿vale? Desde cero. Mm, Y bueno, en principio pensaba que voy a construir un negocio para mí, para mi familia, no sé, y vamos a celebrar, no sé, muchos años con esta empresa y tal. Pero con el paso del tiempo, bueno, he cambiado planes, ¿vale? Y decidí venderla. Para venderla por buen precio, eh, mm, tenía que prepararla, ¿vale? Antes de vender. Es como, no sé, un coche, pero un sí. coche vas a preparar en un taller durante, no sé, Mm. una tarde o, no sé, 2 días. Pero una empresa, en mi caso, es casi 2 años. Entonces, desde primera conversación con mi socio, digo, mira, quiero vender mi participación y soy gerente. Soy gerente. Él solo era socio financiero, ¿vale? No, Ujú. no decía nada en empresa. Nunca, jamás. Solo invirtió dinero y ya está. Entonces, digo, pero no te preocupes. Durante estos casi 2 años voy a preparar la empresa para poder venderla, ¿vale? Entonces es un trámite. Entonces sí, bueno, estoy completamente de acuerdo de lo que ha dicho Inma, pero yo diría que si eres una persona prejubilada y ves que tus hijos no quieren seguir con tu taller, por ejemplo, bueno, Ujú. hay un montón ahora talleres zombies, ¿vale? Porque ya el dueño no tiene ganas de seguir y los hijos tampoco. Están uno en Alemania, otro en Holanda y ahora no tienen ganas. Entonces, ¿qué pasa? Que mejor teniendo 60 y pico años empezar, ¿vale? Empezar a pensar qué tienes para vender. Vale, clientela, vale, por ejemplo, tornos. ¿Qué más? No sé, puedo vender esta nave, ¿vale? Que he comprado y hay algunas cosas por ejemplo, página web, ¿vale? En pensar. Y tal vez puedes mejorar algunas cosas, ¿vale? Para, para empezar, por ejemplo, si, bueno, a mí me encanta esta, bueno, sé, empiezas la empresa tiene precio, no sé, 300.000. ¿Qué pasa? Que al final vendes por 200.000, es como un piso. Entonces, pero mejor empezar desde 500.000, ¿vale? Entonces, pero para poder evaluar en 500.000, entonces tienes que empezar hace 2 años, ¿vale? Mm, Y yo tenía dos compradores potenciales y pidieron informes mensuales
por lo menos un año, creo, impuestos, todo. Reuniones con personas, pero mira, es muy buena cosa. Hay que destacar que, por ejemplo, si tú, eh, una cosa de la que tenemos que hablar, si hablamos de venta de los negocios, tienes que hablar con la gente en tu plantilla. Por ejemplo, tienes, en mi caso, 200 personas. Quieres vender la empresa. ¿Qué va a pasar con la empresa? Que tienes que empezar por ejemplo, el comprador potencial quiere hablar con equipo de liderazgo. Y digo, no, de momento no. Entonces, mira los informes, pero hablar con gente, ¿vale? ¿Qué opinas sobre esto? Entonces, hablar con gente, tú puedes empezar a hablar con tu equipo solo si tienes ya algo firmado, no sé, un precontrato, ¿vale? Entonces, porque si al final, mm, ¿qué pasa si normalmente es tu competidor? ¿Qué pasa si él solo quiere averiguar detalles de tu Ya. negocio? Por ejemplo, entrar, hablar con gente, a lo mejor contratar algunos miembros de tu equipo, ¿vale? Muy Ujú. experimentados y tal. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, después de venta de esa empresa se puede grabar un curso, ¿sabes? Cómo vender una Oye, empresa. pero es muy buena esa, ¿eh? Porque no lo había pensado. Y le abre las puertas a una persona igual que lo que Ya. quiere es averiguar de tu negocio. Informes también. Informes, Sí. ¿Tú también haces averiguaciones de esa persona que quiere comprarte la empresa? claro. Entonces yo no quiero, bueno, y no puedo. Si tienes socio, no puedes vender sin hablar con él sobre esta persona. Entonces, y al final todos tenemos un track, ¿vale? Todos tenemos, digamos, nuestro pasado. Y claro, hay que averiguar. Y yo, bueno, empresa, mm, sí, como si fuera un niño, pero no es un niño. Bueno, pero al fin y al cabo no quieres vender la empresa solo porque quieres dinero. También quieres que siga. Claro, que esté en buenas manos. Claro. Entonces, por ejemplo, mi empresa todavía sigue en pie y pues ¿Ah, sí? sí, ¿La tienes todavía en pie allí? claro. Podemos ir a hacer un día una visita allí, tú y yo, Sí, a claro. visitar mi antigua Pero empresa. después de la final de la guerra, En Rubio vamos a Rusia. nos tratan. Vamos a grabar. No tenemos nada que ver, ¿nos tratarán bien o qué? Inma, yo tenía una pregunta Dime. súper chuli. Volvemos al tema de los trabajadores, ¿vale? ¿Tú crees que, bueno, tengo en realidad dos en la Vale. recámara, una chula gorda. ¿Tú crees que, tú crees que un trabajador no está contento dentro de una empresa solo porque su salario no es equivalente a lo que hace? ¿Crees que realmente es porque no se siente, realmente algo en él que no se siente útil dentro de esa empresa? Que aunque le pagaras 4 y 5.000 euros, ese empleado iba a estar en la misma situación. Vale, claro, aquí es lo que hablábamos antes. Ahora las empresas llaman a los trabajadores, lo llaman capital humano, ¿vale? Entonces, o la fuga de talentos. Cuando manejamos estos conceptos, luego también manejamos el del salario emocional. Entonces, el salario emocional se ha pervertido un poco la expresión, porque al principio era el buen ambiente en el trabajo, que la gente sienta que importa, y al final lo hemos reducido a condiciones laborales como puedes teletrabajar un día, tienes un seguro médico tal, o sea, puedes traerte al perro, esto no lo habéis visto en ninguna empresa, o sea, que puedes traerte al perro para trabajar allí. A ver, el salario emocional es algo más, o sea, no solamente es esos beneficios que tú tienes de como la imagen que tenemos de Google de que los creativos juegan al ping-pong. O sea, es que yo sienta que importo en la estructura. Es decir, si yo tengo que cogerme unos días de trabajo porque tengo un familiar enfermo, aunque lo prevea la ley, yo quiero que se sepa que esto es porque yo importo. Y muchas veces hacemos las cosas porque hay una expresión que es la emoción decide, la razón justifica. Muchas veces decidimos cosas desde el punto de vista emocional y buscamos un montón de explicaciones racionales que justifiquen esa decisión.
Porque hay gente que sigue en un trabajo en el que le podrían pagar mejor en la empresa de al lado, pero se siente emocionalmente una vinculación, una pertenencia al grupo, el equipo de trabajo con el que está. Celebran los cumpleaños con una tartita el fin de semana. Todo eso es un intangible que lo hace un buen ambiente en la empresa. Entonces, no reduzcamos todo, porque ahora estamos en la época en la que las nuevas generaciones, la generación Z y tal, no quieren solo trabajar por salario. Entonces, esto choca muchas veces con el antiguo empresario, con el nuevo trabajador, y ahí se producen unos conflictos. Si yo le he dicho que le voy a subir el sueldo, es que a esa persona que vive con sus padres, porque este es un ejemplo real, ¿eh? Vive con sus padres porque es gente técnicamente muy preparada, todo es gente que tiene muchos estudios, no desea que le subas el sueldo más y le hagas trabajar más horas, a lo mejor le reduces más horas, le haces flexibilidad y se quedaría contigo por menos sueldo. Claro, aquí es donde viene la comunicación y si yo no entiendo qué es lo que quieren mis trabajadores, tengo un problema grave y ahí es donde se producen esos choques, se me va la gente, ¿qué sucede? Y yo digo, a ver, ¿tú has preguntado por qué se van? Claro, muchas veces falta esa conversación. ¿Se ha ido? Bueno, pero averigua por qué. Sí, yo recuerdo cuando me fui de mi empresa que me llamaron de recursos humanos para hacerme una entrevista de por qué me iba. Sí. Y como sabía que no iba a volver en mi vida, fui muy claro y muy sincero. Digo, no estaba a gusto con mis compañeros, no notaba que aquí fuese a crecer más, había llegado a mi tope, o sea, Sí. siempre veías personas, bueno, pues fulanito va a ascender al puesto de tal. Y luego llegó un momento también que pensé que yo para qué quiero ascender por 150, 200 euros más, si yo los veo con la lengua sacada, peleas, se les está cayendo el pelo a todos. Entonces empecé a pensar esas cosas y me marché. ¿Tú crees que es un error, y mira la cámara ahora, para un empresario deshumanizar una empresa como, por ejemplo, que lleguen las Navidades y no seas capaz de darle un detalle a un trabajador, una caja de Navidad o una cena de empresa para esos trabajadores? ¿Tú crees que es un error para un empresario que cometa en momentos puntuales que la empresa, por ejemplo, tenga pérdidas y digas, bueno, hay que aplicar unas medidas, chicos, vamos a hacerlo porque si no cerramos la empresa, pero cuando la cosa va bien, que ves que ya se ha realzado, se ha levantado la cabeza y hay derechos o cosas que se han quitado y que ya no vuelven a los trabajadores? ¿Tú crees que es un error para una empresa hacer eso? A ver, yo es que creo que se nos olvida que una empresa funciona porque los trabajadores creen en ese objetivo, que es lo que hablábamos al principio del liderazgo, es hay un objetivo, lo compartimos y todos trabajamos hacia ese objetivo. Cuando eso no se produce porque la gente va haciendo un poco desmotivación y cada uno va buscando su propio interés, ahí es cuando se reafirma más la idea. A mí hay una expresión que cuando yo me pongo a trabajar con un empresario y me dice, es que los trabajadores todos van por lo mismo, estas generalizaciones, ¿vale? O es que son todos muy vagos y tengo que ir con el látigo. O sea, a ver, tu percepción no es que esas personas sean tu equipo de trabajo. Y eso, aunque tú no lo digas en voz alta, se transmite en la forma en la que tú comunicas a la gente que trabaja contigo, porque trabajan para ti, pero también trabajan para que tu empresa vaya bien. Y a veces esto se nos olvida un poco. Entonces, no se trata tanto a lo mejor de la caja de Navidad, porque es verdad que, a ver, cada vez más las empresas este tipo de cosas les van quitando, sino que se trata de sentir que yo importo. ¿Vale? Cuando antes estábamos hablando de la forma en la que Víctor gestionaba la empresa, a mí me parece que es muy bueno mi puerta siempre está abierta para que yo pueda sentir que hay esa sensación de comunicación, aunque yo no esté recibiendo todas las semanas a mi equipo de 200 personas, porque yo he jerarquizado y estructurado la empresa para que eso no suceda. Pero lógicamente, si a mí alguien me dice, Pepito tiene un problema personal, que lo está pasando mal o que está enferma su mujer, yo tenga la capacidad de atender eso. O sea, no es a lo mejor tanto que yo me baje, vaya allí, hable con él a ver qué tal estás, sino que yo pregunte constantemente, oye, ¿cómo le va a tal persona? Si necesita algún día, que lo tengamos en cuenta. ¿Qué tal? Mm. No le apretemos tanto. O sea, eso es lo que al final yo como trabajador voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos vinculados por lo emocional y esto no se nos puede olvidar nunca. ¿Por qué la gente continúa 40 años en una empresa? ¿Solo por el salario? No. O No. sea, la gente continúa porque se siente que vale, Se que tocan. importa. Se tocan el escudo de la camiseta de la Claro, empresa. cuando esas personas se jubilan, yo he estado toda mi vida ahí. Yo he pertenecido a esa estructura. Y no es solamente porque me han pagado puntualmente cada mes o me han dado las vacaciones que me correspondían, es porque yo he sentido que importaba. Y esto a veces cuando la gente monta empresas se le olvida. O sea, mis esclavos. Yo trabajé con un señor que estaba en su oficina, estaba en un primer piso, y él miraba desde su ventana y me decía, mira mis hormiguitas cómo producen. Y yo le decía, a ver, Madre claro, mía. que esto, o sea, está mucho más extendido de lo que os pensáis.
de lo que os pensáis. Y ahí se ha deshumanizado, porque tú a esas Sí. personas no las estás viendo como lo que decía él de son familias que dependen del salario de lo que yo estoy haciendo y produciendo aquí, sino es gente que es un capital de producción. Y ahora hablamos de Sí. capital humano, es capital productivo y me da igual Pepe que Juan, voy a sustituirlo cuando este no me falle. Mm. Claro, eso es muy triste al final. O sea, ¿cómo te van a ver a ti? Y es muy triste. ¿Tú has tenido algún caso en tu empresa que digas, algún caso especial de algún trabajador que hayas tenido que tratar de forma diferente porque no se encontraba en su 100% en ese momento por alguna situación en su familia o algo? Para mí, un rasgo de líder es poder usar diferentes herramientas, porque la gente no... Las personas no son robots, entonces cada persona tiene sus intereses, sí, claro, y por ejemplo, tiene problemas. Entonces, el problema principal de un jefe, y la diferencia principal entre jefe y líder, es que no quiere salir de zona de confort. Entonces, si por ejemplo este fulanito tiene ahora problema con... Ayer, por ejemplo, mi trabajadora me dice, bueno, Víctor, me siento mal. Es que no puedo trabajar más, que tengo vértigo, no puedo. Bueno, trabaja telemáticamente, ¿vale? Entonces, yo digo, cuídate mucho, entonces descánsate, es que si no puedes seguir, ¿vale? Yo te respaldo, voy a atender a los clientes y tal, ¿vale? Bueno, y me dice, ella, ¿vale? Mm. Trabaja solo 4 horas al día. Me dice, Víctor, mañana he cancelado las clases, ¿vale? En un centro educativo. Voy a trabajar todo el día, ¿vale? Para poder llegar a todo, ¿vale? Porque, bueno, tengo que hacer estas Ujú. cosas. Esto para mí vale mucho, porque esta persona, yo entiendo que no solo es un número, bueno, le das importancia a ella, tiene sus objetivos, fíjate, Ujú. sabe perfectamente que en CRM tiene tareas, ¿vale? Y hay que hacer cosas, es importante. Entonces, yo tenía muchas conversaciones. Entonces, por ejemplo, el director técnico tenía un carácter explosivo. ¿Se puede decir en castellano? Sí, Que sí, tenía sí. carácter fuerte, sí. Sí, Tenía, explosivo, es verdad. pues, mi director técnico tenía carácter fuerte, pero es un crack. ¿Qué pasa? Que cada 2 por 3 tuvimos conversaciones bastantes fuertes, porque él tenía su equipo y no siempre estaba yo de acuerdo con sus métodos. Entonces, que, bueno, no tienes otra cosa que 2 horas Mm. hablas con él en una sala de reuniones y dices, Iván, por favor, es que vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Vale? ¿A dónde vamos? Entonces, bueno, mm, yo, yo creo que es una parte del liderazgo integrante, entonces no puedes evitarlo. Si quieres ser líder, entonces tienes que hablar con tu gente, ¿vale? Entonces, sí, al final, pero de vez en cuando tienes que despedir, incluso despedir las personas, porque incluso del equipo de liderazgo, porque, porque no quiere aprender. No porque es mala gente, sino porque no quiere aprender, no quiere desarrollar sus habilidades, no quiere seguir adelante. Por ejemplo, al final entiendes que no tiene este ADN, que tú metiste la pata Mm. a la hora de contratar. Esta persona también se puede hacerlo, puede pasar. Entonces, sí, tengo esta experiencia mucha. Entonces, estas conversaciones. Pero si, por ejemplo, si hablamos de tu ejemplo de la fábrica donde trabajaste Sí, 20 años, 20 años, sí. Una empresa donde estuve 23. 23 años, Entonces fíjate. conozco todo tipo de fauna y flora. Mira, entonces por lo menos, no sé, una vez al año o 2 veces al año tenía que hablar con recursos humanos o, por ejemplo, con su jefe con- Nada, a mí me hicieron la entrevista cuando decidí irme. Mira, Pero fíjate, yo en tu entrevista creo que la empresa debió obtener una información muy valiosa. Si no lo cogieron como algo personal, lo que tú les dijiste tenía sentido. Lo que yo deseo no está alineado con lo que tú me vas a ofrecer. Ah, Lógicamente, cuando ven un caso de un trabajador que lleva 20 sí. años y se marcha así de esa manera, lógicamente genera sospechas dentro de la empresa y
puede generar preocupación porque alguien más bueno dentro de la empresa se pueda marchar. Y entiendo que eso habrá puesto en marcha un mecanismo para que se mejoren ciertas cosas. Pero yo te pregunto, si a ti te hubieran ofrecido 500 euros más al mes, ¿tú te hubieras quedado? Si a mí me hubiesen ofrecido el mismo salario, pero otros compañeros que se me valorase un poco más dentro de la empresa, es posible que me hubiese quedado. Pues fíjate, yo creo que el sueño que tú tenías, que era lo que estás haciendo ahora, Mm. no lo hubieras desarrollado. Sí, todo pasa por Con lo cual, yo a veces es como las rupturas amorosas, ¿no? Cuando hay que darle. claro, es que para mí se parece mucho el proceso de despido con una Se ruptura. pasa muy mal, sí, pero luego viene siempre. Pero yo, por ejemplo, cuando la gente me dice: "Ay, es que no, le voy a hacer daño si le despido, o le voy a hacer daño si le dejo". Yo le digo: "Estás siendo muy egoísta de no dejar a esa persona desarrollarse o ser feliz en otro lugar en el que podría ser si no está vinculado aquí". Y a veces necesitamos ese empujón. Y yo creo que a ti te dio el empujón de eso. Es así. Yo tengo una súper Ujú. pregunta ya y para cerrar el podcast. ¿Crees que vamos a hablar de liderazgo mundial, ¿ok? Vale. ¿Crees que el presidente de un gobierno, del que sea, Ujú. tiene que tener conocimientos empresariales para manejar un país y tiene que tener esos dotes de liderazgo que se note que es una persona líder nata? ¿Crees que...? A ver, te dejo ahí la pregunta, tú dame tu... Vale. Yo es que me está viniendo a la mente, cuando hablamos de presidentes con conocimientos empresariales, un perfil muy concreto, ¿vale? Es verdad que el gobierno y hemos probado varios tipos de funcionamiento en diferentes países. Lo que tú me planteas es si un tecnócrata, porque un tecnócrata es el que tiene conocimientos técnicos de economía, tal, es un buen gestor. Si es un buen gestor es una cosa, es un buen líder no necesariamente. ¿Por qué? Porque al final dirigir un país no es dirigir una empresa. Al final hay gente que no te ha votado, a la que tú tienes que dar esa respuesta y que tienes que conseguir que funcione un ecosistema. Entonces, a medio y largo plazo, lo que vamos a pretender no es solo que los números nos hagan positivos, sino que haya un bienestar en el que la gente sienta que está feliz. No creo que sea necesario que tenga esos conocimientos. Yo lo que considero es que debe tener capacidades de liderazgo para entender que a veces hay que tomar decisiones difíciles, que no van a gustar a todo el mundo ni a los que me han votado a mí, pero es un bien general. Y luego saber rodearse de un equipo que sea súper sincero y me diga, por ahí no, aunque a mí me siente mal. Y luego que yo me pueda apoyar en un equipo de confianza, que es lo que él decía de un equipo de liderazgo. Y eso sí que es fundamental. No vas a ser un inepto dirigiendo un país, pero sí que vas a necesitar un equipo que te sostenga a donde tú no vas a llegar. No puedes saber de economía, de sociedad, de justicia, es imposible. Pero sí rodearte de los mejores que siempre te van a decir, por ahí, señor presidente, señora presidenta, no. Yo considero esto. Qué bien, qué bien. Bueno, Inmaculada Streams, os vamos a dejar por aquí el Instagram para que la sigáis y ya sabéis, si tenéis todos estos problemas que hemos estado hablando aquí en el podcast, necesitáis una persona por ahí que eche un vistazo a ver qué es lo que está pasando, tanto primo, tanta mujer, tanto cuñado Manolo, pues aquí la tenéis, una espléndida profesional. Y Víctor, nos despedimos en este... Muchas Despídete. gracias por estar aquí, me lo he pasado muy bien. Bueno, gracias a ti. Listo. Fin.